Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada. La clase pasada estábamos terminando la doctrina de la iglesia y eso era un poco más de historia. Vimos un poco de qué eran los sistemas de organización. Vimos el sistema de organización que es el episcopal. Vimos el presbiteriano. Luego vimos el congregacionalista, que es un poco independiente. Y vimos el católico romano. Luego de eso vimos un poco historia sobre las perspectivas históricas durante los siglos. Vimos empezando los siglos, luego fuimos un poquito más a la Edad Media, luego vimos la Reforma y vimos un poquito, ya aquí dice época moderna, pero el libro es un poco viejo, entonces llegó como por ahí de cuando el Papa Juan Pablo II estaba liderando la Iglesia Católica, entonces hay muchas referencias de él. Entonces digamos que como ahí quedó. Vimos un poquito de lo que era el futuro de la iglesia, era un poquitillo. Y luego terminamos con la aplicación. Bueno, en este libro lo que hace es que cada doctrina que terminamos hay una aplicación práctica de todas estas cosas que aprendemos. Entonces vimos la importancia de la iglesia, sobre la función de la iglesia, sobre la vida de la iglesia y una cuestión de la gente que tiene un poquito de resentimiento por la iglesia y que no... O sea, la típica frase que yo sigo a Cristo pero no a la iglesia o algo así. Entonces, obviamente, es un poquito. De hecho, de saqué el reel. Es como para motivar a la gente a que no se pierda esa. Que nos congreguemos, en otras palabras. Que es muy importante estar en comunión con los hermanos. Literalmente hablando en estar en una iglesia. Pero bueno, entonces, ahora vamos a la clase de hoy. Y hoy vamos a ver la nueva doctrina, que es de las últimas cosas, o escatología. En este momento vamos a ver qué es la parte 47, qué es el reino de Dios. Vamos a primero empezar por eso. Entonces, el estudio de las últimas cosas se conoce técnicamente como escatología, término que viene de la palabra griega que significa último. Probablemente sea el término dominante en la teología actual. Es un tema más complejo de lo que podría suponerse porque las últimas cosas no son simplemente los sucesos del fin de la historia. Entonces, hablando aquí como entre paréntesis, mucha gente le encanta la escatología. O sea, pasan hablando de eso, pasan debatiendo eso. No sé qué es la cosa de la escatología que es tan popular. Es prácticamente como la soteriología. Pero no sé, a mí no siento como eso. A mí me da tanta pereza de estudiar escatología. Pero bueno, hay que estudiarla para saber alguillo, ¿verdad? Ahí vamos a ver que más adelante en la próxima clase, creo, lo voy a enseñar un poco de todas las posiciones que hay. Hay un buen esquema que vi en internet de Ready to Harvest en un canal de YouTube. Ahí lo voy a traducir, lo voy a rehacer en español para que tal vez ustedes quieran tenerlo. Pero vamos a ver como todas esas perspectivas escatológicas. Pero sí, no me gusta, la verdad. No me gusta de la escatología, pero es parte de la doctrina cristiana y hay que saber algo, por lo menos. Entonces, la primera categoría en la escatología bíblica es el reino de Dios, un término común en boca de Jesús. Y pueden ver esos versículos después de que termine esta transmisión en el video. El significado básico es el gobierno, señorío de Dios, o sea, y no un territorio geográfico. Es un concepto dinámico, o sea, el reino de Dios es su gobierno en acción. Y pueden ver esos versículos. Entonces vamos a ver un poco de los antecedentes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ve a Dios como soberano sobre todas las cosas. Por ejemplo, Salmo 93 dice: el Señor reina, gran rey sobre todos los dioses. Es la presuposición de toda la religión del Antiguo Testamento. Pero el reino de Dios sufre resistencia y oposición. El diablo seduce a la humanidad a rebelarse contra Dios. Las naciones viven en idolatría y perversidad, y el mismo Israel entra en una declinación espiritual y es vencido por sus enemigos. A nivel personal, todo israelita experimenta la contradicción entre la voluntad de Dios y su propia realización moral. De esta contradicción surge la convicción de que Dios vindicará su soberanía sin lugar a duda, y van a ver esos versículos después, que estará relacionado con el Mesías. Este será un gran rey del linaje de David
y por medio de él vendrá el día de Jehová en juicio para las naciones y liberación para Israel. A veces se subraya la continuidad con la historia terrenal. En otras oportunidades, este acto futuro de Dios se ve como venido desde más allá de la historia. Después de concluido el Antiguo Testamento, esta esperanza se expresó como el siglo venidero en contraste con el siglo presente. Para la época de Jesús, esa ya era una diferenciación conocida, con la característica adicional de que el siglo venidero se menciona corrientemente como el reino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver un poco sobre eh, de Jesús y cuando hablaba del reino. Este antecedente es fundamental para entender la afirmación central de Jesús de que el reino de Dios está cerca. El ansiado día de salvación anunciado en el Antiguo Testamento ya ha llegado. La enseñanza de Jesús sobre el reino tiene dos aspectos. Por medio de su proclamación y ministerio, culminando en su muerte y resurrección. El reino de Dios es ahora una realidad en la historia humana. Cuando los hombres y mujeres confían en Él y lo siguen, entra el reino prometido. Sin embargo, el futuro cumplimiento de la promesa del gobierno de Dios llega más allá de la resurrección hasta su gloriosa aparición al final de la historia. Estas dos afirmaciones son la clave para toda la enseñanza de Jesús acerca del reino de Dios. O sea, el reino ha llegado, como dice Mateo 12:28, pero todavía está por venir. En el Evangelio de Mateo, escrito particularmente para los judíos, el reino de Dios aparece como el reino de los cielos. En el siglo I, cielo era un sinónimo común de Dios entre los judíos devotos que consideraban el nombre de Jehová demasiado sagrado para pronunciarlo. Jesús usó ambas frases, es decir, que la expresión reino de los cielos no implica diferencia alguna en el significado, o sea, el significado del reino de Dios o el reino veniero, el siglo veniero, digamos. Otra idea claramente relacionada es vida eterna, literalmente la vida del siglo venidero. Este era un equivalente práctico del reino de Dios entre los judíos de la época de Jesús. Por supuesto, es eterno en cuanto a su duración, pero el verdadero asunto es su cualidad más que su duración. Es la vida del reino de Dios anticipada en el Antiguo Testamento. Esta equivalencia se ve sobre todo en las enseñanzas de Jesús registradas por Juan. Vamos a ver otras enseñanzas ahora en el Nuevo Testamento. Con el tiempo, el Evangelio se extendió hasta las naciones gentiles, donde el concepto de reinado probablemente sería malentendido, como lo reconoció Jesús mismo ahí en Marcos. Entonces se usaron otros conceptos para transmitir la afirmación cristiana acerca de Jesús que estarían menos sujetos a equivocada interpretación. Ejemplos de esto son salvación y la incorporación de en Cristo. Cuando se hace referencia al reino, generalmente es en términos de su futuro cumplimiento al final. Cuando se habla de él como ya establecido, se entiende como el reinado de Cristo, al que se entra por medio del Espíritu Santo. Así, el profundo sentido antiguo testamentario de la soberanía de Dios se transfiere en el Nuevo Testamento a la persona de Cristo, quien ejerce el gobierno de Dios a la derecha del Padre por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el reino se realiza ahora en la experiencia humana por medio del ministerio del Espíritu Santo, quien sobre la base de la obra de Cristo trae la vida del glorioso siglo venidero a la realidad actual. Ahora vamos a ver un poco del reino y la experiencia cristiana. La tensión entre estas dos dimensiones en el contexto de la vida cristiana. Por un lado, el cristiano es una nueva persona unida a Cristo en su muerte, resurrección y reinado, y comparte los poderes de la nueva era del reinado en el Espíritu Santo. Por el otro, la vieja naturaleza sigue siendo una realidad dolorosa y persistente que arrastra a los cristianos más abajo de los logros morales a los que los dirige su nueva vida. Es decir, nos regocijamos en la venida del reino, en el hecho de la salvación eterna, en las bendiciones del siglo venidero en nuestra unión con Cristo, y a la vez ansiamos la liberación, la venida definitiva del reino y la consumación de nuestra salvación y el pleno surgimiento del nuevo hombre en Cristo. Siempre existe la tentación de escapar de esta tensión. Esto puede ocurrir en dos maneras.
Una manera es cuando desesperamos tanto de la vida aquí y ahora que dejamos de esperar que Dios obre en el presente, tanto en nuestras propias vidas como en la de otros. Dios, si en alguna forma está presente, tendrá que hacerlo en el futuro. La otra manera es el intento de realizar plenamente el reino en el presente. Esto se expresa en declaraciones poco realistas y no bíblicas para la experiencia cristiana, ya sea en términos de la perfección moral. En clases pasadas vimos un concepto que era la santificación. No sé a dónde está, pero si no, ya en el video que va a quedar aquí, que voy a editar, voy a poner como una tirita ahí para si quieren ver esa parte del video. Entonces, ya sea en términos de la perfección moral o la salud perfecta, o aún en términos de supuesto derecho, entre comillas, del cristiano a la riqueza y la prosperidad. Entonces, esto es como parte del tema del reino de Dios. Ya esto termina aquí, pero todavía falta. eh, Normalmente vemos una parte por clase, pero como era pequeñito, vamos a ver la otra mitad de la siguiente parte y la cortamos a la mitad y luego la otra clase vemos lo que falta de esa clase, porque ya es más grande, ya es más largo. Entonces, aquí están las preguntas o cuestionarios que quieran hacer o los que hacen devocionales sobre esto. Bibliografía, por si quieren leer más sobre esto. Ahora sí, vamos por la siguiente parte, que es la segunda venida de Cristo. Aquí encontramos el meollo de la enseñanza bíblica sobre las últimas cosas. La gloriosa aparición del Señor. Jesús mismo ve la culminación en estos términos. Y dice Marcos 13:26. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. El resumen que da Pablo de la esperanza cristiana es similar. Dice del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver los términos que hay en el Nuevo Testamento sobre esta cuestión. El término más común usado en el Nuevo Testamento griego para la segunda venida es parusía o parousía. Y pueden verlo en todos esos versículos. Esto significa venida, llegada o presencia. Y se usaba en el siglo I para la visita de un emperador u otra persona distinguida. Transmite la idea de que el regreso del Señor será una acción definitiva y decisiva de su parte. De nuevo, solo hay una segunda venida. No, hay que tener eso claro. Solo hay una segunda venida. No es que va a venir 3 veces después. Porque unos creen que viene en secreto y toda la cosa. Pero son varias cosas que vamos a ver que de verdad yo las veo como muy mal, ¿verdad? Pero bueno, entonces vendrá él mismo, o sea, Cristo, con la misma certeza con que vino en la encarnación. Será el retorno del rey, como dice Lucas 19. Los siguientes términos son estos: Apocalipsis, que significa revelación o manifestación, que es la venida del Señor revelará quién es Él y qué es el mundo. Será la ocasión en que serán reveladas las cosas que ahora están escondidas. También seguiría Epifaneía, significa manifestación. También lleva la idea de correr un velo de manera que lo que está detrás se pueda ver claramente. Entonces, no vamos a terminar todavía aquí, nada más vamos a ver los pasajes bíblicos con respecto a esto que son importantes. Numerosos pasajes del Antiguo Testamento hablan de las glorias del reino mesiánico en términos que no se cumplieron en la primera venida de Cristo. Pueden ver todos esos, ahí se los dejo de tareas. Además, Daniel 7:13 y siguiente, cuando ven una S es siguiente y si ven dos S son siguientes, o sea, los siguientes versículos. Daniel 7:13 y adelante se refiere directamente a la venida del Señor en gloria. En el Nuevo Testamento hay más de 250 referencias claras al retorno del Señor. Estas referencias muestran sin duda alguna que el regreso del Señor se enseña en todas las principales divisiones del Nuevo Testamento. Esto pone bien de manifiesto que la segunda venida de Cristo no está limitada a unos pocos pasajes oscuros y que la creencia en ella no depende de interpretaciones altamente imaginativas de visiones simbólicas. Aparece abiertamente en la Biblia a la vista de todos. En consecuencia, la negación de la segunda venida solo se puede considerar un rechazo básico de la autoridad de la Biblia. Entonces vamos a ver cómo es la naturaleza de esta segunda venida.
Es imposible hacer una descripción completa del retorno del Señor. En este acontecimiento, nuestro Señor glorificado se manifestará de una manera que será totalmente culminante para la existencia tal como la conocemos. Obviamente superará todos los sucesos del tiempo y el espacio que hasta ahora hemos experimentado. Por consiguiente, cualquier relato que pretenda contar toda la historia hasta el más mínimo detalle será contraproducente desde el comienzo. Cristo mismo asemejó su venida a un relámpago, lo que transmitió a los oyentes del siglo I su carácter esencialmente misterioso. La venida del Señor es inevitablemente superará cualquier descripción de este mundo, entre comillas, y nos vemos forzados a recurrir a los símbolos para imaginarla. Sin embargo, los símbolos bíblicos son dados por Dios y por eso podemos interpretarlos con la confianza de que, aunque no pueden decírnoslos todo, nos pueden decir lo que necesitamos saber. Primero, será una venida gloriosa. Como dice Mateo, con poder y gloria. Como dice Apocalipsis, y todos lo verán con sus propios ojos. La primera venida de nuestro Señor se dio en medio de la oscuridad y la debilidad, causando aparentemente apenas una mella en la superficie de la historia humana. Por contraste, su segunda venida será universalmente manifiesta. Vendrá, como dice Daniel, entre las nubes del cielo. Las nubes representan la gloria y la manifiesta presencia de Dios entre su pueblo. En este sentido, el retorno del Señor será el acto final de la revelación de la presencia divina, la manifestación culminante de la gloria trascendente y la majestad del Trino Dios. Segundo, es que será una venida decisiva. Como dice 1 Corintios, entonces vendrá el fin. La historia llegará a su punto final. La cortina caerá sobre el escenario del tiempo. Cristo vendrá. Será un acontecimiento en la historia de todo el mundo. No está limitado a la iglesia ni a los cristianos que estén vivos en la tierra en el momento que ocurra. Ya sea que lo sepan o no, o les interese siquiera, la vida de cada hombre y mujer se está moviendo hacia la venida de Cristo. Todos se encaminan a encontrarse con el Señor. Y tercero, será una venida repentina. A pesar de los pasajes sobre las señales de los tiempos, la Biblia habla claramente de lo inesperado del retorno del Señor, y están los pasajes. Lo podemos resumir en un dicho de Jesús: porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Incluso nuestro Señor mismo confesó desconocer el momento, una cuestión de la naturaleza humana. Por lo tanto, nos dice a los cristianos: manténgase despiertos. Así que cualquier interpretación del cristianismo que carezca de esta esperanza futura está en desacuerdo con el testimonio bíblico. Un error es interpretar estos pasajes en términos de la primera venida de Cristo por la que se estableció el reino de Dios. Esto no tiene fundamento a la luz de la clara referencia futurista de algunos de los dichos del propio Jesús, para no mencionar las enseñanzas inequívocas del resto del Nuevo Testamento. Igualmente errónea es la idea conexa de que la referencia a la futura vindicación de Jesús significa la venida de Dios a los hombres y mujeres durante el ministerio de Jesús y posteriormente por medio del Evangelio. Aunque Cristo realmente viene y a la gente por medio de la palabra de Dios, esto ni siquiera empieza a agotar el significado de los pasajes en cuestión. Y ya para terminar, vamos a ver cuál es el propósito de la segunda venida. Primero es para completar la obra de redención. Con su venida, Cristo completará los propósitos redentores de Dios a lo largo de las edades. Todos los enemigos de Dios, el pecado, la muerte y el diablo serán quitados del mundo de Dios y se instaurará un nuevo orden, no el nuevo orden mundial, y todo eso, no se confundan, en que los propósitos originales de Dios para la humanidad y la creación encontrarán su realización final. Es importante aquí mantener los lazos esenciales entre la segunda y la primera venida de Cristo. No es que la primera haya sido inadecuada y necesite la segunda para completar bien la obra. Más bien, la obra de Cristo en su segunda venida es para hacer efectiva la conquista y la victoria ganada decisivamente en la primera. Este lazo esencial entre el logro del pasado de la misión de Jesús y su culminación futura ayuda mucho a explicar por qué la expectativa de un retorno inminente de Cristo aparece a todo lo largo de los escritos del Nuevo Testamento. El fin ya ha llegado
se ha acercado, en principio no falta nada para lograr su pleno triunfo. Ningún acontecimiento que intervenga puede afectar la victoria de Cristo en su resurrección, y por eso podemos vivir en constante esperanza de su advenimiento. El segundo propósito es para resucitar a los muertos. Como dice Juan 5, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Por el poder de Dios, obrando por medio de Cristo en su venida, todos los que hayan vivido a través de los tiempos serán llamados a una forma de vida corpórea. Esta resurrección es en vista del juicio. El siguiente propósito es para juzgar a todas las personas. Cristo juzgará a los vivos y los muertos, dice 2 Timoteo. Su venida para juzgar se enseña tanto en el Antiguo Testamento, ahí están los versículos, como en el Nuevo, ahí están los versículos. Todos tendrán que comparecer ante Él a su retorno. Y luego el último propósito sería para liberar la iglesia. Varios pasajes dan a entender que la persecución del pueblo de Dios será particularmente intensa en el momento del regreso del Señor. Con su venida, el Señor librará a su pueblo de sus enemigos y reunirá consigo a todos sus escogidos de todas las generaciones. Entonces, aquí ya terminamos con la clase de hoy.